nuevamente. Y vamos a empezar a utilizar ahora las referencias de Bootstrap, empezando de la parte de lo que se refiere a las tipografías de texto en este framework, ¿ya? Entonces vamos a partir de un nuevo documento y vamos a ir construyendo la estructura del Bootstrap, ¿no? Cosa de que les ya resulte familiarizado el cómo yo puedo utilizar. Entonces vamos a tener este archivo y lo vamos a guardar dentro de mi carpeta de mí que yo he generado, que es mi proyecto web, y lo voy a poner como referencia 2. Y lo voy a nombrar como tipografía de texto. .html, ¿no? Porque sigue siendo un documento HTML, ¿no? Entonces, utilizamos la estructura de lo que se refiere al HTML5. Entonces, en el Sublime se coloca HTML, 2 puntos y el 5, ¿no? Y ahí me muestra lo que puede salir con eso, ¿no? Entonces, yo coloco esa estructura y la utilizo, ¿no? Para hacer un atajo, ¿no? Entonces, ya me introduce mi viewport. Entonces, aquí vamos a poner tipografías, ¿ya? Tipografías de texto. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, ya me ha introducido mi beta view pure, ¿no? Pero ¿qué tengo que introducir? Lo que se refiere a mi estilo de diseño, ¿no? Habíamos dicho que está en nuestra carpeta Bootstrap, ¿no? Ahí está. Bootstrap, en mi carpeta CSS, en mi carpeta, y directamente bootstrap.min.cs, ¿no? Listo. Entonces ya tengo ingresado. Mejor es también acostumbrarse, por ejemplo, a utilizar lo que se refiere a los scripts, ¿no? Entonces yo ya tengo acá mi estructura, ¿no? Entonces voy a copiarlo directo, ¿ya? Entonces voy a copiarlo directo acá, entonces ahí. A partir de ello yo empiezo a trabajar, ¿no? Entonces esa es la estructura en la cual voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces he agregado mi viewport, he agregado mis estilos, que es el Bootstrap, y finalmente he agregado lo que se refiere a los scripts, que no lo voy a utilizar, pero ya me estoy acostumbrando a introducirlo, ¿ya? Directamente. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a trabajar es en diseñar, por ejemplo, las diferentes tipografías que se puede utilizar en cuanto a Bootstrap, ¿ya? Entonces, habíamos dicho nosotros en la parte teórica, ¿no?, que el Bootstrap, y destaca, ¿no?, que la pantalla lo divide en cuanto a grids de columnas, ¿no? Todavía no voy a dividir esas columnas, pero sí voy a aplicar, por ejemplo, un contenedor general, ¿ya? Por ejemplo, acá en este grid que nos muestran, el menú es un contenedor de 12 columnas y una fila. La cabecera es un contenedor de 2 filas, 12 columnas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos son contenedores. Si analizamos nosotros esta figura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 contenedores tenemos, ¿no? Contenedor, ¿ya? 5 contenedores. Cada uno con sus números de columnas y sus números de filas, ¿ya? En estilos de diseño, cuando hemos aprendido de forma manual, ¿no?, ¿qué se denominaba a esos contenedores? Se les denominaba cajas, ¿no? Modelo de cajas. Acá se aplica el término de contenedores, ¿ya? Entonces, lo que yo hago acá, por ejemplo, ¿qué es? ¿No? Si vuelvo a mi código, primeramente, todavía no lo voy a encerrar en un contenedor, pero que quiero que veamos, por ejemplo, esas situaciones de lo que yo voy a aplicar. Por ejemplo, si voy a utilizar las referencias tipográficas en cuanto a lo que se refiere los tamaños de letra que son los H's, ¿no es cierto? Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, el H1. Y le podemos decir, este es un header, ¿no? Un header 1, como título, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este G1, ¿no? Si yo guardo esta estructura, ¿no?, y me voy, por ejemplo, el que hemos generado es este,
tipografía texto. Voy a ejecutar y vamos a ir actualizando, cambiando, actualizando y vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que va cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que va cambiando al utilizar? ¿Ya? Entonces, ese es el anterior que hemos hecho. Entonces ya tengo, fíjense, tipografías de texto, ¿no? Y acá tengo la primera entrada, ¿no? Que se refiere, por ejemplo, a este es un header, ¿no? Con lo que estoy utilizando, el H1, ¿no? El H1. Entonces vamos a volver. El H1, ¿no? Utilizaremos el H2, ¿no? Este es un header y vamos a ir cambiando a toditos, ¿ya? Un header 2, ¿no? Ahí. Lo mismo en el H3. ¿Ya? Este es un... A ver, así voy a hacer, ¿ya? H3. Acá voy a crear el H4. Acá voy a crear el H5, ¿no? Hasta el H6, ¿no? Porque estamos aprendiendo las tipografías. Y acá voy a aplicar lo que se llama la indentación, ¿no? Este es un header, ¿no? Y ahí voy a ir cambiando numeritos nomás, ¿no? 4, 5, 6. Actualizo y vemos la estructura de los headers, ¿no? El 6 es más pequeño, ¿no? Y el 1 es más grande en Bootstrap, fíjense, ¿no? Pero todo esto yo lo voy a encesar, por ejemplo, en un contenedor. Lo voy a encesar en un contenedor parecido a este, ¿no? Acá lo voy a encesar en un contenedor. Entonces yo me voy a venir acá y antes de que continúe modificando, por ejemplo, lo que son mis H1s, voy a utilizar lo que se refiere al elemento div que me va a realizar la división, pero lo voy a aplicar, lo voy a cesar acá. Acá lo voy a cesar, ¿no? Si solo utilizo de esa forma, no me va a hacer nada, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es utilizar una clase. ¿Ya? Cuando utilizamos Bootstrap, hacemos referencia con clase, ¿no? Se puede identificar de dos maneras unos estilos de diseño, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos avanzado. Podemos utilizar lo que se refiere al ID, ¿no? Y lo que se refiere a las clases, ¿no? Ambos son identificadores, ¿no? Ambos son identificadores. Eso sabemos, ¿no? Entonces, Bootstrap ha elegido utilizar como identificador las clases, ¿ya? Es decir, sus estilos de diseño están en formato de clases. Entonces, cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, el término de clase, estoy haciendo referencia a esa parte, al identificador en general. IDs casi ya no lo vamos a utilizar. Todo lo que es class, ¿ya? Class. Entonces, acá en clases voy a definir el término de container, ¿ya? Contenedor, ¿no ve? Y ese contenedor, si yo, por ejemplo, lo coloco así nomás como container, ¿qué es lo que me va a hacer? Miren. Ha encesado en un contenedor, fíjense, me ha puesto un margen más, ¿no? Inclusive esto deberíamos nosotros, a ver, como hemos hecho la anterior, ¿no ve? Este es Google Chrome, pero quiero también hacerlo eso acá en lo que se refiere. Ay, vamos a... En Firefox. En Firefox me permite utilizar estilos de diseño. Creo que en Firefox más les voy a mostrar, ¿ya? Porque acá tengo esa opción, ¿no es cierto?, que me permite ver la estructura de un desarrollador web, ¿no? Y aquí tengo las herramientas para desarrollo, ¿no? Y me permite ver el código. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, tengo acá abajo mi código. Y fíjense, voy a acercar al div class, lo que he creado ahorita. Fíjense en el div class cómo me han cesado en ese contorno. Ese es el contenedor,
Si se fijan, ha puesto un margen en la parte izquierda, la que ven con amarillo, y en la parte derecha ha colocado una margen. O sea, lo ha encesado en un contenedor, simplemente poniendo container. Pero yo quiero que ese container sea de forma fluida. De forma fluida. Al poner yo el container de forma fluida, ¿qué es lo que me ocurre, por ejemplo? Y voy a probar en los dos, ¿ya? Fíjense, ya no ha distribuido márgenes izquierda-derecha, ¿no? Simplemente ha optado en dejar un espacio corto en la parte izquierda, fíjense, ¿no ven? Entonces, el container de tipo fluido me está dejando márgenes, ¿no?, simétricos. Si yo pongo acá, ¿qué es lo que ha hecho? Ahora, fíjense, voy a poner al container fluido. Fíjense, el container fluido ya no me ha dejado esos espacios grandes a izquierda y derecha. Fíjense esa parte de lila, ¿no es cierto? Ha permitido obviar eso. Cuando yo he realizado mi primer ejemplo de Bootstrap, fíjense, este era mi primer ejemplo. Y fíjense en la parte izquierda, ¿no? Casi está pegado hacia la pantalla. Entonces hay que encesar en contenedor, ¿no? Y cuando encierro en contenedor y lo hago de forma fluida, ya es diferente, ¿no? Ya respeta el margen tanto en la izquierda, superior, y si este texto fuera largo, en la parte derecha también ya me permitiría controlar esa parte, ¿no? Entonces, primera regla de lo que se refiere a contenedores, ¿no? Pero, ¿qué más puedo hacerlo yo, por ejemplo, en este H1? ¿No? ¿Qué más puedo hacer? Simplemente colocar eso, ¿no? No. En el H1, lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, es darle colores como en los botones. ¿Ya? Entonces, yo estoy en el H1, entonces acá en el H1, cuando abro mi etiqueta, de la misma manera voy a hacer referencia a una clase. ¿No? Esta clase dentro del div que es Container Fluid está ¿en dónde? En mis estilos de diseño, acá, en este archivito. En este archivito está este Container Fluid y son estilos de diseño. Al H1 también puedo darle un estilo de diseño, ¿ya? Y el estilo de diseño que puedo darle yo es darle un color, ¿ya? Y para darle un color utilizo el término simplemente de text, ¿ya? Text guión y le doy, por ejemplo, el primary, ¿ya? El primary. ¿Qué pasa con el primary? Miren. Entonces me voy acá, fíjense, me ha puesto en color azul, ¿ya? No utiliza blue. Color primario es azul para Bootstrap, ¿ya? Y tiene más colores, ¿ya? Al H2 le vamos a dar, por ejemplo, lo que se refiere al text muted, ¿ya? Entonces acá tengo text muted. Al H3 le voy a dar el color de text primary muted suces. El suces. Y ahorita vamos a ver qué colores son esos. Y finalmente le voy a dar, hay dos más creo, sí, el text info. El de peligro. El rojo lo declara como peligro, ¿ya? Class text warning. Warning. Sí, warning. Advertencia, ¿no? Warning. Y peligro es el danger, ¿no? Claro, el danger. Danger. 6 colores que hace referencia el Bootstrap. Si aplico yo estos colores acá, puedo utilizarlos, ¿no? Entonces, me voy y fíjense. Ahí están los colores. No sé si logran ver, ¿no? Acá está el azul, ¿no? Tengo este verde, un azul más claro, ¿no? Un tipo naranja café, ¿no? Y es un rojito, ¿no? Entonces son los colores que yo puedo utilizar, fíjense, como estilo de diseño en los H's, ¿no? Entonces ya no estoy poniendo como hacemos nosotros en nuestros estilos, ¿no? Color, text, 2 puntos y estamos poniendo la referencia del numeral, ¿no? Simplemente hago referencia así, ¿no? Directo. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? ¿No?
Entonces ya le he dado los botones. Y fíjense, cuando yo acerco el mouse, por ejemplo, a esta clase que he creado, al text danger nomás, fíjense, miren, voy a acercar ahí. Entonces me va a decir, ahí está, miren, que está utilizando, ¿no ven? El archivo bootstrap.css, ¿en qué línea? En la 24.021. En la 24.021. Si yo voy a abrir ese archivo, 24.021, a ver, vamos a ver. Nos vamos a tratar de acercar a la 24.000, aquí por aquí, ¿no? 24.021. Es para Excel Danger, mira, pero ese es para la tabla, ¿no? Ese es de la tabla del foro. Entonces aquí está, en alguna parte está ese primary. Son para las columnas, márgenes. Finidad, no nos vamos a poner a analizar ahorita nosotros los 6.000 códigos que realizan, ¿no? Prohibido eliminar estos archivos, ¿no? No hay que ni tocarlos, ¿no? Yo solo lo estaba mostrando nomás, ¿ya? Eso se lo deja ahí. Entonces tengo acá, donde hace referencia. ¿Qué más puedo utilizar en los H1s? Puedo utilizar, por ejemplo, de forma un texto secundario unido al H1, ¿no? Podemos decirle nosotros acá adentro, ¿no? Acá. Voy a aplicar en el primero nomás, ¿ya? Lo puedo decir el small, ¿no? Y dentro del small puedo aplicar un texto secundario. ¿Qué me hace, por ejemplo, este small dentro del H1, ¿no? Aplica de esta manera, ¿no? Pues tengo el H1 y tengo su texto secundario. Pero el small, ¿no? Hace referencia de acuerdo al tamaño inicial de lo que tiene, por ejemplo, mi H1, 2, 3 y 4. Entonces voy a poner ese small a todos, ¿no? No es que el small es un solo tamaño para todos, no. Lo vuelve más pequeño a partir de la entrada de texto original. Entonces, si se fijan, miren, texto secundario de forma small, pero a partir de a partir de este tamaño, Si analizamos el más pequeño, fíjense, miren, ese es el tamaño original del H6, pero el H6 en más pequeño es este, texto secundario. Entonces son tipografías que se las puede utilizar en las cabeceras, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué más podemos utilizar, ¿no? Acá he utilizado el color al texto, ¿no? Pero puedo utilizar, por ejemplo, lo que se refiere al fondo, ¿ya? ¿Cómo utilizo al fondo yo? Vamos a hacer sobre esto mismo. Voy a copiar todo esto. Le voy a dar control C y aquí abajo le voy a dar control V, ¿no? He hecho un copy paste de lo mismo, ¿no? Pero acá en estas cabeceras le voy a aplicar un fondo de color, ya no al texto. Entonces, en vez de colocar, por ejemplo, lo que se refiere text, voy a colocar el background, porque acá me dice al texto, ¿no ve? Text primary, al texto azul, al texto rojo, al texto amarillo, al texto café y al texto peligro, ¿no ve? Entonces yo voy a borrar los texts, ¿ya? Fíjense, voy a ir borrando los texts y en vez del text voy a poner que le dé esos colores, pero como fondo, es decir, a un background, ¿no ve? Y se lo abrevia, ¿ya? Background, y le voy a dar el color al fondo de cada cabecera. Ahí está, miren. Entonces ya ha aplicado un fondo. Entonces este es el fondo azul, ¿no? Este es un fondo blanco, por eso es muted, ¿no? Que no tiene color. Acá está un medio celestito, plomo, ¿no? Acá está un azulito, acá medio naranja, ¿no? Y el último es un lila. Entonces ya puedo utilizar esta estructura para mi encabezado, ¿no? Ya tengo el estilo de mi diseño, todo. Puedo distribuirlo en filas como uno quiere realizarlo, ¿no? Entonces, esos son los estilos de tipografía
que yo puedo utilizar, por ejemplo, dentro lo que se refiere a los H's desde el 1 hasta el 6 que yo puedo ir utilizando, ¿no? Entonces, estilos de diseño. ¿Qué más podemos hacer con tipografías? ¿Ya? Podemos darle, por ejemplo, lo que se refiere los estilos de diseño a un párrafo, ¿no? Entonces, en los párrafos también puedo utilizar estilos de diseño, ¿no? Para hacer un estilo de párrafo, lo que vamos a hacer nosotros, ahora sí voy a utilizar esta parte de lo que se refiere a los grid, ¿ya? A los contenedores, ¿no? Acá nuestro contenedor es único, ¿no? Ahí está. Todo eso es nuestro contenedor. Pero para el siguiente, mi contenedor acaba acá, miren. Ahí acaba mi contenedor. Pero a partir de ahí hacia abajo, voy a dividir, por ejemplo, en cuanto a columnas, ¿ya? No nos olvidemos que son 12 columnas las cuales se puede tener, ¿no? Entonces, para realizar yo una división en columnas, ¿qué es lo que hago? Y eso quiero que pongan un poquito de atención en esta parte, ¿no? Por ejemplo, mi contenedor general es este, ¿no es cierto? Es este, el Class Container Fluid. Pero antes de que cierre esa división del Container Fluid, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acá voy a aplicar un salto de página, ¿ya? Para que sea un poco más claro. El BR me permite saltar página, ¿no? Es como si hubiera apretado Enter 2 veces. Entonces, acá yo, ¿cómo voy a dividir? Lo que tengo que hacer es esto, ¿ya? Aquí sobre esto voy a hacer. Este es lo que me ha hecho el container, ¿no? Un contenedor fluido a toda la ventana. El container fluid es eso. A ver, lo vamos a hacer más clarito, para que me entiendan mejor acá, en esta parte negra, ¿ya? El container fluid, esta es mi pantalla. Esta es la pantalla de mi máquina. Con el color celeste estoy poniendo el contenedor de forma fluida, ¿no? Es decir, a toda mi pantalla, ¿ya? Eso estoy haciendo. Y yo he empezado a diseñar acá estructura, ¿no es cierto? Hemos diseñado los H1. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que yo utilice otra división donde voy a crear, por ejemplo, una fila, ¿ya? Voy a crear una fila y dentro de esa fila lo voy a dividir en 3 columnas, ¿ya? Lo voy a dividir en 3 columnas. Eso es lo que voy a diseñar. Entonces, en esta división de 3 columnas, por ejemplo, ¿cuántas columnas tiene, por ejemplo, mi pantalla? 12. Entonces, a esta mi primera columna, le voy a dar 4 columnas. A este otro contenedor, 4 columnas. Y al tercer contenedor, 4 columnas. Esta estructura ahorita voy a diseñar yo, ¿ya? Voy a diseñar una fila con 4 columnas en el primer contenedor, las otras 4 columnas en mi segundo contenedor y las otras 4 columnas en mi tercer contenedor. Sumados me van a dar las 12 columnas que distribuye el grid en Bootstrap. Eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, yo voy a crear primero mi fila, ¿ya? Entonces, le voy a decir un div y le voy a decir el class row. Con el row ya estoy creando mi fila, ¿no? Esa fila que he creado. Ahora, dentro de esa fila voy a dividir mis columnas. Para dividir las columnas aplico lo siguiente, ¿ya? Voy a utilizar otro div, ¿no? Y dentro de este div voy a utilizar una clase, ¿ya? Y aquí hago la división. Se coloca col, ¿ya? Columnas, ¿no? De forma mediana. Después les voy a explicar cómo se aplica esto y le voy a decir 4 columnas, ¿ya? Ahí, lo estoy dividiendo en 4 columnas. El resto haré lo mismo, ¿ya? Acá, control C, acá control B, control B, ¿no? Ahí está. Entonces,
he creado mi fila, ¿no? Con el class row. Acá he creado mi primera división de mis 4 columnas, la segunda división de los 4 columnas y la tercera división de las 4 columnas. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, en mis primeras columnas, ¿no? Voy a poner un párrafo. Hola, ¿qué tal? En la segunda voy a poner otro párrafo, programación, para que veamos la división, ¿no? Y acá voy a utilizar un segundo párrafo, ¿no? El arte. ¿Ya? Si yo ejecuto y me voy acá, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense, miren, acá está el primer contenedor, segundo contenedor y tercer contenedor, ¿no? Si me voy acá en estilo de diseño, vamos a ver qué es lo que ha pasado, fíjense, miren. Voy a acercar lo que se refiere a mi contenedor de lo que hemos creado el último, ¿no? ¿Dónde está? Es que acá está en 1 en general, ¿no? No me va a permitir ver esa, aquí está, H1, class, aquí está. Miren, si yo acerco a mi división, fíjense qué es lo que ha hecho. Miren, me ha marcado toda esa fila. ¿Ven? Con el deep row hago eso, con el deep row, toda la fila. Esto lo voy a desplazar. Fíjense, voy a ir a mi deep call MD4. Fíjense lo que me ha marcado con azulito, ¿no? Estoy utilizando una fila con 4 columnas. El siguiente es la fila del medio con 4 columnas. Y el último, la fila de la derecha con las otras 4 columnas, ¿no? Entonces, ahí se ve la división. Entonces, ahí forman mis 12 columnas. Y ya dentro de mi columnita ahí del 4 yo ya puedo crear un párrafito, una foto, lo centreo, pero va a pertenecer a ese contenedor. En mi columna del medio lo mismo, ¿no ven? Haré un formulario, infinidad de cosas. Entonces ya estoy realizando mi división, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir generando, ¿ya? Ya. Entonces acá vamos a quedar jóvenes, ¿no? Y el miércoles vamos a seguir viendo más estructura, ¿no? Interesante, ¿o no? Entonces, a partir de esto, ustedes ya pueden trabajar, ¿no? En su proyecto. La siguiente semana ya voy a pedir avances, ¿no? Y eso va a ser su práctica, ¿ya? Porque para este segundo parcial ya es al 50% su página web. Y el final al 100%.